Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Al entrar en el siglo XX podemos hablar de varios movimientos como hemos hecho con los siglos anteriores. Y un movimiento en la teología fue el modernismo o la teología llamada liberal, que nació de la crítica alta y tuvo sus malos efectos en las iglesias en Alemania, en Europa, en Inglaterra y en los Estados Unidos, sacudiendo la confianza en la Biblia y causando una pérdida de millones de miembros de las iglesias liberales. Lo irónico y lo trágico es que querían ser modernos, querían modernizar el mensaje, pero al modernizar el mensaje, se apartaban de la Biblia y el Evangelio, y el resultado fue que sus iglesias empezaron a disminuir tremendamente, y esa tendencia sigue hasta la fecha. El evangelio social, que enfatizaba la acción social más que el evangelismo, era popular entre las iglesias liberales. Entonces muchas se convirtieron en activistas más que en evangelistas. Algunos evangélicos reaccionaron enfatizando los fundamentos de la fe y eran llamados fundamentalistas. Ellos eran ortodoxos, pero a veces restringidos en su énfasis en unas cuantas doctrinas. Algunas denominaciones se dividieron, incluyendo la presbiteriana, por lo general con los liberales o los modernistas controlando las propiedades de las iglesias y los evangélicos saliendo a veces sin nada y a veces bajo disciplina eclesiástica. Pero ellos salieron y formaron denominaciones y seminarios conservadores, es decir, más bíblicos. Y en general las iglesias conservadoras han crecido, o por lo menos se han mantenido, mientras que las iglesias modernistas o liberales siguen en un declive dramático numéricamente. Algunos rechazaron el liberalismo y adoptaron lo que se llama neo-ortodoxia de Karl Barth, que recuperó algo de la ortodoxia, pero no restauró la plena confianza en la Biblia como la palabra de Dios. Y eventualmente estos neo-ortodoxos se absorbieron en las iglesias modernistas. Barth predicaba la Biblia como la palabra de Dios, pero no creía que la Biblia era la palabra de Dios, sino que se convertía en la palabra de Dios mientras se leía y se predicaba. Es decir, llegaba a ser la palabra de Dios para el oyente o el lector. Y la palabra se encuentra en la experiencia de leerla o de oírla, no en sus páginas. Podemos decir que los fundamentalistas llegaron a llamarse los evangélicos en el sentido moderno de la palabra, ganaron contra el modernismo. Especialmente en los años 70 hubo un gran crecimiento de las iglesias y los seminarios evangélicos en los Estados Unidos. Pero a finales del siglo XX, los evangélicos tuvieron que confrontarse con el posmodernismo, ya no tanto con el modernismo. El posmodernismo fue una corriente que estaba de moda en las universidades con su rechazo del concepto de la verdad, su énfasis en identidad del grupo y su escepticismo en cuanto a la posibilidad de comunicación. Analizaban todo bajo el rubro del poder, con cada grupo ejerciendo y combatiendo a favor de su propio grupo para ganar el poder. Mientras que el modernismo rechazó el cristianismo por no ser verdadero, el posmodernismo rechazó el cristianismo porque se considera verdadero, y la verdad no existe. Ya no se habla tanto del posmodernismo porque era como una serpiente comiendo su propia cola, porque al decir que no hay verdad, estaban proclamando su propia verdad. Durante la primera parte del siglo XX, la inmigración de muchos del sur de Europa a los Estados Unidos aumentó dramáticamente el número de católicos romanos en los Estados Unidos.
En su apogeo representaban casi un 25% de la población debido a la inmigración y la alta natalidad de los matrimonios católicos. Desde entonces ha bajado a más o menos 20%. Aunque la mayoría de los católicos romanos pertenecía a la clase humilde al principio, muchos han escalado en la sociedad. Mundialmente, otro movimiento fue la descolonización, que empezó antes, pero seguía en el siglo XX. La descolonización de los imperios europeos ha creado nuevas naciones independientes que en algunos casos hasta la fecha están luchando para definirse y lograr estabilidad. Otro movimiento importante fue de derechos civiles, que en los Estados Unidos obtuvo igualdad de derechos para los negros y teóricamente para toda clase de personas. De ahí nació una preocupación que existe alrededor del mundo por los derechos humanos. Y aunque como cristianos podemos estar de acuerdo con la libertad proclamada por el movimiento de los derechos humanos, desgraciadamente todas las causas políticas y morales hoy en día son llamados derechos. Un combate muy fuerte es entre los que están a favor del aborto y los que están en contra. Pero los dos lados invocan los derechos. Un lado, derecho a la vida, y el otro lado, derecho a elegir. Así que al enfatizar los derechos, quita el enfoque del asunto principal, que es sobre qué es el aborto. También en el siglo XX hubo movimientos políticos, el nazismo o fascismo y el comunismo. Promovieron nuevos imperios bajo sistemas ideológicos. El nazismo cayó en la Segunda Guerra Mundial ante la fuerza armada de los aliados, que precedió las décadas de la Guerra Fría entre el primer y el segundo mundo. El primer mundo, el mundo aliado con los Estados Unidos; el segundo mundo, el mundo aliado con la Unión Soviética. El comunismo ha caído ante las fuerzas democráticas y liberales, aunque todavía hay unos cuantos países que se llaman comunistas, pero en la práctica son básicamente dictaduras autocráticas. La globalización y el libre comercio ha contribuido a mucha prosperidad mundial, pero al mismo tiempo ha habido tribalización. Podemos pensar en Bosnia, Somalia y Ruanda, y estas fuerzas son contemporáneas y opuestas: globalización y tribalización. La globalización también ha producido una cultura mundial basada en los valores comerciales de los Estados Unidos, expresados en sus películas, canciones y programas de televisión. Y obviamente el Internet ha acelerado la adopción de los valores comerciales producidos en los Estados Unidos alrededor del mundo. En algunos países islámicos, como en Irán, hubo una radicalización con el establecimiento de una dictadura teocrática, y en otros países islámicos, como en Egipto, hubo una secularización y liberalización, con intentos de abrirse más al mundo, y esto ha causado una tensión dentro del mundo musulmán y ha provocado fanaticismo en algunos sectores. Si pensamos en la globalización, podemos reconocer que presenta oportunidades y retos para la Iglesia. La globalización produjo una fe universal con sus valores comerciales, pero como en el pasado, el Evangelio puede entrar en zonas nuevas tras el comercio, y hay ciertos intentos de llevar el Evangelio a lugares cerrados por medio del comercio. El posmodernismo presentó también unas oportunidades y retos para la Iglesia. Su negación absoluta de la verdad absoluta, que es una contradicción, presenta una dificultad para los que predican que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, el posmodernismo ha hecho que la gente dudara de su fe en el modernismo y puede prepararle para considerar ideas premodernas. Y podemos ver que ha habido interés en dos corrientes premodernas.
el neopaganismo y la fe cristiana. También el posmodernismo es principalmente negativo, en su rechazo del modernismo y de la verdad, y por lo mismo no tiene mucho que ofrecer. Deja un gran hueco que solo Dios puede llenar. Y si han tropezado o caído todos los ismos del siglo XX, que prometieron salvación mundial, también presentaron una oportunidad para predicar el mensaje más antiguo y más sólido, el único que puede traer salvación a nuestro mundo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!